Un saludo muy especial para todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de la tertulia del podcast. Estamos aquí en Pixel con la producción que nos hacen para que ustedes nos escuchen con todo el profesionalismo y la calidad que merecen, y agradeciéndoles por el apoyo, los comentarios y la sintonía con los anteriores podcasts que hemos hecho. Hoy tenemos un invitado absolutamente de la entraña de Atlético Nacional y del universo del conocimiento y del fútbol. 30 años lleva Juan David Londoño con el saludo especial para usted, con un hombre que yo no sé si nos alcanzarán 2 horas, dos entregas. No. Yo creo que no, hay que alargar un poquitico el tema. Saludo, Pote, por supuesto para vos, para toda la gente que nos va a estar viendo y escuchando, por supuesto para el invitado. Volvemos un poquitico a esa parte futbolística después de lo que había sido la conversación muy amena con Chicho Arias. Y como ya habíamos tenido también a Juan Carlos de la Cuesta, pues había que traer la otra mitad de esa parte dirigencial que tanta gloria, que tanta alegría nos dio en esas épocas doradas, sobre todo con Reinaldo Rueda. Entonces también es un placer, por supuesto, para nosotros poder compartir esta tarde con Víctor Marulanda. Un saludo muy especial, Víctor, y un honor tenerlo aquí en nuestro podcast. Bueno, primero, muy feliz de estar acá compartiendo con ustedes esta mesa, esta tertulia. Pues los sigo, sigo aprendiendo cosas y con ustedes pues de venir a compartir estos minutos y estas horas para que lo pasemos muy bien. Pues muchísimas gracias, de verdad, y saludándolos de nuevo a todos ustedes. Juan, y a los oyentes, la última vez que yo hablé con Víctor Marulanda fue el día en que se fue a Atlético Nacional. Sí. ¿Qué día año fue? 2018. En el despacho del presidente Juan David Pérez de la época. Nosotros fuimos casi que los que le dimos la despedida a Víctor en ese momento. Oh, me dieron la despedida. y él ahí nos contó a qué se iba a dedicar en ese momento. Entonces la primera pregunta que yo tenía para hacerle a Víctor es si se dedicó a eso. Uno, se iba a ir a aprender inglés, a vivir en un hogar de unas personas que ojalá tuviera gente joven para hablar más inglés en Londres. 2, que iba a hacer cursos de UEFA o más cursos con FIFA como tal. Y 3, que se iba a dedicar también a buscar talentos. Todo eso que cumplió Víctor hoy. Fui a Inglaterra con el doble propósito. Primero era ver fútbol, hacer un stop en mi vida. Debía de parar porque obviamente yo no digo que el estrés, porque yo creo que uno tiene que vivir con estrés y uno disfruta del estrés. El estrés es bueno si sabes de 1 a 10 llevarlo al punto 5, a ese estrés que no te paraliza. Entonces, por los equipos de trabajo y por la manera como lo hacíamos en Nacional, creo que se hacía bien. Creo que llegó un momento en Nacional en que el camino no era el más acertado. Ahorita profundizamos en eso, 2017, 2018, pero para responderle fui a Inglaterra, quería ver camerinos de equipos ingleses, jóvenes, profesionales. Muy complejo entrar a los equipos top o de un nivel superior, pero tenía contactos para hacerlo, el Tottenham, el City. Lo otro, aprender inglés, seguir aprendiendo inglés. Es una tarea que tengo y sigo en ella. Eso es pues algo de toda la vida, porque creo que hoy el mundo del fútbol o la vida en general se frustra uno mucho cuando encuentra libros en inglés o alguna charla en inglés de alguna profundidad y de pronto uno queda ahí como a mitad de camino. Lo otro era mirar talentos, pero esa mirada de talentos era más lo que les estaba diciendo extra micrófono de ese mercado que yo digo alterno, no ese mercado top o ese mercado que lo pelea Nacional, Envigado, Millonarios, sino que hay un mercado que yo sigo pensando y he mandado chicos para las universidades de Estados Unidos y para las universidades de Europa. Creo que ahí hay un mercado enorme, grande, para un nicho específico donde su parte cultural sea muy importante, el tema de los idiomas está pesando mucho, no pesa tanto el talento.
Y hoy hay muchos padres de familia y familias que hoy le pueden apuntar a ese mercado y ahí está abierto todavía. Y trabajé en eso y me fui para 2 o 3 estados a caminarlos, a andarlos, a mirar condados, a mirar universidades, colegios y demás. Y creo que ahí se puede hacer una tarea enorme y grande. ¿Y cuál era la tercera que no me acordé? Buscar talento, no, ya. Sí hiciste cursos de UEFA. No, de UEFA no. No. A ver, me dediqué más a ver, cuando estaba en Nacional desarrollé una empresa de salud mental y deportes que la comencé como fundación y ahorita ya funciona como una SAS. Y esa comenzó en los Juegos Olímpicos de Barcelona. ¿Ustedes se acuerdan? Año 1992. ¿Se acuerdan el desastre que hicimos allá? Ahora lo vamos a tocar. Y obviamente digo desastre porque pues con muchos de los compañeros que yo he hablado llegamos como levitando allá. El equipo era tremendamente reconocido. Hicimos una super campaña en Sudamérica, pero cuando llegamos allá hubo muchos comportamientos y conductas, y cuando digo esto no es ni trago, no es droga, no, comportamientos de un equipo de alto desempeño. No tuvimos. Nosotros creo que terminamos el torneo eliminados y no nos habíamos acomodado al uso horario de España. Y seguíamos acostándonos a las 2 y 3 de la mañana y seguíamos comiendo mal, pero a deshoras. Pero no, pues a deshoras. En la Villa Olímpica, ¿no? En la Villa Olímpica, cantidades extraordinarias. Entonces, esos malos comportamientos me generó una incógnita. Yo estaba en ese momento estudiando en la universidad y obviamente yo no entendía muchas cosas. Muchas cosas era que nos eliminaron y los chicos, mis compañeros, se querían venir de manera inmediata para Colombia. Obviamente habían unos pues de un nivel, pues hablar de Fausto, hablar de Valenciano, gente que ya tenía, digamos, contratos con clubes internacionales, pues digan, pero yo decía, estoy en Barcelona, una de las mejores capitales del mundo, estoy en Juegos Olímpicos, compartiendo con los mejores deportistas del mundo, y fuera de eso, entre comillas, todo gratis. Yo decía, pucha, ¿cómo me voy a ir? ¿Cómo me voy a ir? O sea, es el deporte, es la cultura. Aquí, y obviamente ahorita entiendo por qué el fútbol no es querido por los olímpicos. El fútbol es la ovejita negra del deporte para los olímpicos. Pero entendí muchas cosas y a partir de ahí, cuando llegué, una de mis tesis, hice 2 tesis. Una era desarrollar este tema de salud mental. Me encontré con un psicólogo y hincha de Nacional y ahí se generó esto. Y lo otro es ese sueño que yo tenía cuando de desarrollar una ciudad deportiva, una sede deportiva. Y te lo digo porque padecía como jugador y luego lo padecí como gerente, en parte como presidente, y recuerdo el momento que decidimos hacer la sede deportiva. Sí. Porque entre ceja y ceja estaba que Nacional iba a cambiar en el momento que tuviera su sede deportiva. Entonces, ese fue un sueño que se tenía y se tenía y se trabajó desde que yo era futbolista. Y desarrollé, en ese momento, yo siendo futbolista, lo que generé era con una entidad como con fama o con familiar, generar un espacio similar al que tiene el Deportivo Cali. Recuerde que el Deportivo Cali, claro, en ese momento recuerde que no éramos SAS. En ese momento eran todavía corporaciones deportivas. Yo decía, bueno, acá para una inversión no tan grande necesito un lote, voy y vendo esto a Confama, yo creo que a la gente hincha de Nacional le va a querer ser como una especie de inversión, ser parte de este cuento y de generar algo. Ya luego terminó pues en todo lo que es la ciudad deportiva que actualmente la tenemos. O la tiene. Bueno, Víctor ya me chulió el tema de los Olímpicos del 92. Cabe decir que Víctor Marulanda es ingeniero industrial, especialista en administración de empresas, es decir, se profesionalizó, estudió, etcétera. Juan y oyentes, jugó 290 partidos con Atlético Nacional.
un promedio goleador de 4 goles. 4 goles. 4 goles. ¿Los recuerda Víctor? ¿Se acuerdan de los 4 goles? Yo vine aquí a contar todo. Recuerden pues que hay goles y hay autogoles. Eso, todo se va a contar. Aquí Entonces, todo lo vamos a abrir. Aquí el libro va a estar abierto. Recuerde que, bueno, mi señora me dijo, no vas a ir a hablar muchas cosas allá. Pero yo dije, ¿cómo con este par de personajes no vengo a hablar cosas? Hay algo que se llama Entre Copas y es la historia real del camerino de Nacional entre 1989 y 2016. Con 2 personajes que tienen una similitud grandísima, como es Pacho Maturana y Reinaldo Rueda. Y ahí hay una construcción entre esos años de todo lo que es la historia del club. Y a eso vamos a profundizar. A nivel de camerino. O sea, es camerino. Sí, Aquí sí. no, es todo lo que es camerino. Y sumado otros 2 nombres que usted en una charla nos enseñó y que ahora se los voy a tocar como tal. Títulos con Atlético Nacional como jugador. Está en la nómina campeona de Libertadores del 89. Sí, señor. Porque ahí él estaba recién empezando, pero está en la nómina. Liga del 91, del 94 y del 99 como actor y partícipe. Merconorte del 98. Tengo la duda de la Interamericana del 90. Esa también te tocó, sí. ¿Cierto? Y como dirigente, 16 títulos para un total de 23 títulos en el mundo de Atlético Nacional durante 30 años. Se dice fácil. Se dice fácil, Juan, y puede ser una de las personas más importantes en la historia de Atlético Nacional, y eso no es menor, porque llegó como jugador, triunfó como jugador y luego como directivo en 2 facetas y liderando la faceta más gloriosa en la historia del club. ¿Cómo fue su primer contacto con Atlético Nacional, Víctor? ¿Usted cómo llegó ahí? Usted era de Bolivariana, si no estoy mal. Sí, mire, yo llegué selección Antioquia, una selección Antioquia brillante, muy buena. Yo cuando llego a la selección Antioquia llego por allá con Hugo Castaño en prejuvenil. Luego en juvenil tuve 2 grandes entrenadores, Juan José Peláez y el profe Carlos Restrepo Pisis. Pero Juan, recuerde que Juan estaba en el cordón umbilical de Atlético Nacional. Sí. O sea, Juan pertenecía a la institución desde fútbol formativo, y la cercanía con Pacho, la cercanía con Bolillo, hacía que pues nosotros ya estuviéramos vistos por entrenadores del primer equipo. Todos los jugadores de la selección Antioquia recibimos una invitación para irnos para Medellín. Todos. Para el Independiente Medellín. Para Independiente Medellín. Y recuerden la historia que todos, te hablo de Carlos Jiménez, te hablo de Pipi Uribe, te hablo de Carlos Castro, pues todos terminaron, José Luis Pino, recuerden, todos terminaron en Medellín. Y hubo 3 personas, que fue Giovanni Scassiani, Gustavo Restrepo el Misil y yo, terminamos en Nacional, más José Fernando Santa, que venía de la selección Risaralda. Entonces nosotros 4, digamos que éramos los chiquis ahí, los que llegábamos ese primer año. Entonces ese fue el primer contacto con Nacional. La cercanía la hizo Juan José Peláez. Nosotros entrenábamos en las mañanas con Nacional y en las tardes con Selección Antioquia. Y ese proceso nos hizo llevar a las selecciones Colombia. Porque recuerde que había un modelo de trabajo de Selección Colombia que era hecha casi por un club. Nacional era, a nivel profesional, la base de la Selección Colombia. Y Juan José, Bolillo y demás exactamente hicieron lo mismo en selecciones Antioquia y Colombia. Porque recuerden que de esa selección Antioquia y de Nacional, muchos de nosotros éramos los que llegábamos a esa selección Colombia. Pero Víctor, ¿por qué ustedes 4 terminan en Nacional y no en Medellín? ¿Qué pasó con esa invitación del Medellín? ¿Dijeron no nos interesa o el corazoncito estaba pegando más para el otro lado? ¿Cómo se da la Mire, yo posibilidad? siendo un niño, mis padres, pues mi papá, mis tíos, yo terminaba todos los fines de semana conociendo toda la historia nacional. Semeneu y todo, absolutamente todo, porque me quedaba, mientras que mis padres, mis tíos se tomaban unos traguitos, hablando, ¿de qué se hablaba? De fútbol, se hablaba de tangos, se hablaba de rancheras y de Nacional. Entonces era algo muy
algo que la decisión era, hombre, yo quiero jugar ese Nacional. Y vuelvo y te digo, con todo el respeto para Independiente Medellín, pero el corazón sí es de Nacional. Esa llegada a ese equipo que ya estaba en el proceso de los puros criollos, más o menos fue en octubre del 88, que fue un equipo que perdió la final con Millonarios en un partido con Santa Fe en Bogotá y todo eso, pero ya habían unas figuras consolidadas. Llegas vos ahí, ¿cómo fue esa llegada de ver a Reneguita, al uno, al otro? Pero yo llego en el 87. Más pelado. Más Claro. joven todavía. Yo llegué en octubre. Entonces no son 30 años, son 31. El primer contrato que yo hago, que llegamos, los que te dije, fue en octubre del 87. Recuerde que Nacional en ese momento llegaba a un combo también tremendo. Muchos llegaban del Once Caldas, Pacho Maturana. Alexis. Pero recuerden, yo pues me acuerdo que para mí era, o sea, el solo llegar ahí para mí era chicanear. Yo llegaba a la casa o a la cuadra. Recuerden que en ese momento pues todos éramos de calle. Y cuando digo calle era fútbol de calle, Claro, fútbol con los amiguitos en la con calle. los amigos. Yo estaba en una edad, yo soy del año 71, o sea, estaba aproximadamente de 16 años. Entonces estaba saliendo de esa parte amateur al profesional y me encuentro con todas estas figuras. Entonces yo lo que llegaba era chicanear. Yo no jugaba, pero yo chicaneaba. Yo estoy con este. Y para mí era una felicidad total. Pero alguna anécdota de los entrenamientos, de los códigos de la época que te tocó vivir, siendo un pelado con todas estas figuras como tal, y si figuras como campeón de Libertadores, ¿eso cómo fue? Mira, Andrés Escobar también estaba llegando en ese momento, que en paz descanse Andrés. Y obviamente estaba en reemplazo. Yo te lo digo porque yo estaba llegando también a esa posición, él siendo zurdo, yo por derecha, él muy calidoso, yo no tan calidoso. pero recuerden que estaba saliendo Norberto Molina. Sí, señor. Sí. Y Norberto Molina era para mí también una figura muy representativa, primero porque jugaba en Nacional y segundo porque me encontré en un momento que él salía y Andrés entraba. Y yo soy muy observador, entonces yo miraba los comportamientos y conductas de este par de jugadores que eran de un nivel, digamos, muy importante como persona, como líderes. Entonces, recuerdos totales. Y lo otro era que llegué a una, bueno, todo el mundo dice familia, pero digamos que llegué, yo creo que sí fue una familia, porque todos terminaron siendo compadres, unos eran los Padrinos de sus padrinos de hijos. sus hijos. Entonces, yo creo que se generó de ese camerino una estructura muy importante, fue la socioafectiva, que es una de las más importantes que hoy hay en el fútbol. Y en ese momento yo todavía tengo valores y principios que aprendí ahí. El deporte tiene 3 principios esenciales y ahí son muy fuertes, o sea, el respeto. Entonces, ¿quién no aprende respeto con Pacho? Sí. Pacho no te tiene que decir absolutamente una bendita palabra, pero la figura de él es para respetar. Ese es uno, la excelencia. 2, te digo personajes como Alexis García. Te digo personajes como el Chonto, como el mismo Andrés. O sea, gente que busca la perfección y raya con la excelencia. Entonces hay gente que uno dice, pucha, hay que aprender demasiadas cosas. De este cuento que yo les digo que entre copas, y obviamente que hay muchas historias para contar, pero que me gustaría que de pronto las contaran el momento que Chonto sufre su lesión. Y el momento que Chonto regresa de su lesión. Y cómo el equipo, de una manera empática, solidaria, colaboradora, le ayuda, pero él viene como a pedir una colaboración. Yo decía, pucha, pues casi que todos lloramos. Pero después de ver Chonto trabajar, porque muchos de los médicos le decían, no vuelves a jugar. Entonces ese tema de la excelencia, del trabajo, era extraordinario. Y lo otro es la confraternidad. Como tercero, que es la verdadera amistad.
yo compito con vos, yo te quiero ganar a vos, pero al final vamos y nos damos la mano. Entonces aquí hay un tema de otros dos, entonces yo a eso les pego otros dos valores muy importantes que en ese momento se tenían. Entonces era ejemplo, y lo tengo para escribirlo, pero es la responsabilidad extrema. Es decir, ahí se hacían las cosas de una manera tal que todo lo que se ponía en un papel se cumplía. Al 100%. De ese nivel de profesionalismo y de meta. Y en esa época, además, y vuelvo y te digo, y habían historias que uno no cuenta, porque hay historias de camerino que uno dice, esta no se cuenta, pero que ayudaban a enderezar muchas cosas, porque en todos los camerinos, yo creo que en todos los camerinos del mundo hay actos de indisciplina, pero lo más importante es cómo salir de esos actos de indisciplina, porque la importancia de los líderes es cómo entras en la crisis y cómo lo sacas a la gente de la crisis, porque ahí vienen las oportunidades, ahí vienen todo. Y lo otro es un tema de una disciplina extraordinaria, entendiendo y sabiendo que hubo momentos difíciles, pero que se supo llevar en su momento. Entonces, ese fue un equipo. Y lo otro es el súper talento que había, porque te digo, eran súper talentos. Y de esa 89, Víctor, qué pena, Pote, recuerdos de la Copa en sí, que te lo pregunto también ahorita, Pote, ¿cómo terminás siendo parte del plantel? ¿Te tocó estar en alguna convocatoria, en algún partido, o todo fue de la tribuna, pero igual a tu edad te lo disfrutaste porque era una oportunidad única la que estabas viviendo ahí? ¿Ustedes conocen la historia del bambú? ¿Del bambú? ¿Del bambú? Sí, del bambú. ¿De la ramita? Sí. ¿Cuál es? ¿Cuánto tiempo se demora? Y esto para decirle a la gente que uno no se puede desesperar, y los padres de familia con sus hijos no se pueden desesperar cuando uno no, de una manera rápida, encuentra y sale a competir. Yo creo que tuve creo que más de 300 entrenamientos y no jugué. Pero, Víctor, ojo, para ilustrar a la gente, 300 entrenamientos antes de debutar con Millonarios en el año 1988. Contra Millonarios, perdón. Sí, pero recuerde cuántos entrenamientos eran diarios. Doble jornada. Totalmente. Hasta 3 jornadas. Porque es que a la gente hay que contarle que hoy cambió metodológicamente, esta progresión metodológica de entrenamiento ha venido cambiando mucho. Y antes, ¿cómo se hacían los entrenamientos? Esto me lo enseñó un amigo Santa, José. Entonces, antes era todo muy particular. Entonces, hágase de cuenta, yo le cuento, tomarse un café con leche. Sí. Era primero tomarse el café, una cuchara de café. Después la leche. Luego la leche. Después el azúcar. Y luego el azúcar. Así se entrenaba anteriormente. Recuerde que llegábamos a la parte física, la parte técnica. Bueno, entonces, primero no nos mostraban el balón los primeros 20 días. Y corra, y corra, y corra. Y como en ese momento solo se trabajaba sobre el tema del atletismo, pues la variable de las 4 cualidades o temas de la parte condicional, que es la parte atlética, trabajaba de la resistencia. El fondo. Corra y corra y corra y corra. Ahorita se trabaja más la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad. Y usted ahorita lo que hace es coger el café con leche, lo prepara, lo calienta, lo revuelve y se lo toma. Todo se lo toma. Pues eso metodológicamente, pues como para explicarle a la gente, hoy se trabaja así. Entonces, fueron muchos los entrenamientos para yo jugar este partido, pero nunca me desesperé. Acá la historia es que nunca me desesperé. Ni en tu casa te decían, no, dedíquese ya a estudiar, aquí no va a pasar nada. No, porque es que yo estaba estudiando. Yo nunca he dejado de estudiar. Nunca. Y yo creo que la gran herencia de papá y de mamá fue el estudio, no fue el fútbol. Y les digo, gracias a Dios tuve mi papá y mi mamá, que mi viejo todavía hoy, 88 años, se levanta a 3, 4 de la mañana a leer.
aprender. Yo le digo, papá, ¿qué estás haciendo? Entonces, no, aprendiendo. Entonces, claro, eso simplemente vos lo que haces es seguir, que esa es la tarea que tenemos hoy los padres, los líderes, la gente sea referente. Mi papá fue un referente para nosotros, académico tremendo. Hoy tengo una hija, yo digo, yo creo que esta loquita salió como mi papá, disciplinada, etcétera. Entonces, para decir a la gente, no se desesperen, yo casi que tuve más de 300 entrenamientos sin competir. Obviamente estaba jugando en la selección Antioquia, en las selecciones Colombia, pero en ese camerino no jugué. Pero ustedes no saben el aprendizaje que yo tuve, las enseñanzas de Luis Carlos Perea. No, ese negro es para malo. O sea, ese negro es un... Yo pues le digo de cariño. Coroncoro ustedes no saben lo que él enseña desde su liderazgo. Debe ese morocho y qué miedo. No, ese man tiene hombre sabio y pausado, ¿no? Alexis. Ustedes creo que conocen toda la historia pues, de Leonel. Sí. Leo, ya, pues ahorita le toca liderar, le toca hablar mucho, pues en ese momento era dentro de las estrategias del hacer. Leonel era el campeón, porque todo lo mostraba con el ejemplo, pero mostraba un camino de cómo se tenían que hacer las cosas, y a qué horas había que llegar y a qué horas se tenía que ir. Que recuerden que la historia ahorita la cuenta o la contamos de Juan Pablo Ángel, que ese nos mostró otro gran camino. Pero bueno, aquí nos vamos a quedar hablando. No, yo le había advertido a Juan David y de una vez queda claro para los que nos ven y nos oyen en este podcast de La Tertulia, que hoy lo que menos vamos a hablar es como Juan David y yo, porque hoy estamos con una institución del fútbol y de Atlético Nacional. A mí sí me gustaría que le ilustrara, Víctor, a las nuevas generaciones. Usted ahorita dijo que no era un jugador talentoso, pero de verdad, cuéntele qué tipo de defensor central era usted o cómo el Víctor de hoy, de 54 años, define al Víctor jugador de fútbol en sus condiciones. Están haciendo una ficha técnica para contactar a Víctor Marulanda en X equipo y las características son ¿cuáles? ¿Cuál es la ficha de Víctor? Jugador que tácticamente es muy aplicado. Entonces eso lo decimos todos los que no somos grandes talentos. Eso lo decía Luis Fernando Suárez también. No, no, yo tengo una historia. Mi primera concentración fue con Luis. Un papá para mí. Luis para mí es un papá. O sea, primero porque llegué y los primeros consejos en La Ceja, recuerden que nosotros entrenábamos, hacíamos la pretemporada en La Ceja, era Luis. Luego Luis, junto en una charla con el profe Restrepo, Pisis, en Río Negro, ellos son los que me dicen, Víctor, hay una posibilidad y creo que en una reunión se habló para que vos fueras el próximo, o la posibilidad, yo ya había terminado mi carrera de ser como gerente deportivo, porque en ese momento Juan Guillermo Montoya se había retirado, entonces estaba esa vacante, entonces Luis tuvo mucho que ver, él dijo, hombre, yo creo que ese es el muchacho, papá. Eso fue por allá en el año 2099. Pero digamos que Víctor era un jugador práctico, básico en el juego. Cuando digo básico en el juego es que entendía el juego. Cuando digo entender el juego es que es hacer del juego lo más fácil. Lo simple. Lo simple. Yo no era para gambetear, no servía para gambetear. Yo disfrutaba el duelo, el mano a mano, en contra. Me encantaba. Entonces en eso era muy fuerte. Normalmente cuando empezaron a hacer en el club las pruebas de velocidad, váyase para atrás, yo estaba en uno de los más rápidos. Y obviamente normalmente los más rápidos son morenos, etcétera. No, yo estaba en uno de los más rápidos. Recuerde que luego Iván Ramiro terminó siendo casi el más rápido. Y atérrense, Reneguita también. Sí. Reneguita tenía en uno de esos, René era tremendamente veloz y ágil en esos momentos de 5 metros, 10 metros. Por ahí revisé después de que fui gerente temas
Anteriores. anteriores. Te metiste a chismosear por A los ahí. archivos por allá a ver. Y encontré que ellos, entonces, era un jugador básico, sencillo, muy cumplidor, Juego aéreo. bueno. Era bueno en el juego Sí. aéreo. Bueno, pero ahorita lo que hay que revisar es la efectividad, no eficiencia, sino efectividad en el juego aéreo. Y era comprender y entender hacia dónde se tenía que rechazar o hacia dónde se tenía que, pues hacia dónde tenía que ir el balón. Ujú. Eso ahorita se mide. No solo que ganaste y que brincaste y que le ganaste al rival, sino si tener la capacidad de que cuando ganes La decisión. el balón siga en poder tuyo o en poder del equipo. Víctor, acabas de hablar que te encantaban los duelos del 1-1. ¿Con quién te encantaba hacer ese duelo 1-1? Porque además enfrentaste delanteros acá en Colombia y afuera también. Impresionante, no sé. Voy a poner un caso específico. Anthony Ávila, que era una... Oiga, pero usted estaba pensando, con Anthony había una particularidad y recuerden, el profe actual del América, Polilla. Jorge Polilla. Polilla, sí. entonces había un tema para marcarlo. A ese les pongo dos ejemplos. El cómo con un grande, fuerte, potente juego aéreo y el otro que las pescaba todas. Pues la inteligencia que tenía el Anthony era, los grandes delanteros. Ahorita pueden mirar dónde llega a estar los grandes goleadores del fútbol colombiano. Entonces, hablemos de tres. Ya enseguida me les meto a este cuento. Ujú. Aristizábal, uno. Hablemos de otro. ¿Pero de la época o No, actuales? Galván. De la época. No, En general. generales, generales. para decirles de este par. Bueno, Dairo y Meta Falcao, Y Dairo. inclusive, pues si quiere. Y vaya y mire dentro de las variables físicas si están por encima de todos. No están. No. Pero tienen algo especial. Tienen ese anticipo, tienen ese que uno no alcanza a ver, que ellos sí ven. La intuición. Es correcto. Entonces, eso es lo que uno termina diciendo, este es muy inteligente. Muy inteligente es la toma de decisiones. Usted lo que ve es la ejecución. Pero antes de la ejecución hay una cantidad de variables que esos son en milésimas de segundos, que ellos, por ejemplo, son capaces de ver lo que vos no ves. Entonces, para decirles que marcar, por ejemplo, a un Polilla, hay que marcarlo de una manera. Pero aquí el foco era el pitufo. El pitufo era muy complicado. Porque el pitufo a veces, incluso, como no entraba por la mitad, terminaba en la mitad, pero no entraba por la mitad. Ujú. Era un jugador que él analizaba y sabía casi que a dónde iba a llegar el balón. Revisen los goles que él tiene. Yo se lo digo porque yo en ese momento no se analizaba mucho el juego, ni video, ni No, nada, no. pero yo sí me daba la tarea de mirar el uno y el otro, y el Pipa era un jugador tremendamente inteligente porque era capaz de detectar ese segundo balón a dónde iba a caer. Y por eso hizo creo que tantos goles. Entonces ese fue uno de los jugadores complicados. Y el otro, que gracias a Dios siempre lo tuve, que yo siempre he dicho que fue el top de top de top, fue Fausto. Fausto cuando organizábamos la parte técnico-táctica, Ujú. y recuerde que la técnico-táctica eran los martes o los miércoles, era que nos paraban la defensa de 4 o 4-2 o 4-3, y a Fausto Bolillo, por ejemplo, cuando me encuentre con Bolillo, lo mandaban para el palo de mangos, porque desbarataba todo, o sea, ese solito desbarataba todo. La Toda la curva, todo. estructura. Entonces, todo. claro, nosotros teníamos mentalmente algo y era que dentro del trabajo que hacíamos había una frasecita y era 0 goles en defensa. Y pasábamos 45 minutos que nos atacaban y nos atacaban y nos atacaban, 0 goles. Hasta que entraba Fausto. Fausto entraba y desbarataba. Ya, A Fausto lo sacaba para otro 45 lado. goles en 5 minutos. Pero hay un factor que sí te quería preguntar para ir finalizando esa época, que faltan los chismes ahora buenos. Pero también hay un lado de un back central y es que tiene que ser cara sucia también. Y explico el término cara sucia. Raspador y duro a la hora de dar. Andrés, con su elegancia, con todo, pero Andrés también daba y sabía dar con elegancia. ¿Fuiste también un central cara sucia? No. ¿Ah? Pero, a ver,
que le raspabas los talones al delantero, hubo de todo. Había que dar, pues. Hubo de todo, sí, no, cuando había que entrar duro, había que entrar muy duro. Tuve dos años consecutivos recibiendo el juego del jugador más limpio. El premio al... Que eso lo entregaba una marca, se puede decir Sí, la sí, marca sí, en el sí, momento. puedes decir lo que quieras. FAB entregaba Mucha coherencia. y me acuerdo que me dieron en 2 años Bolsitas consecutivos porque era un defensor. Creo que si me expulsaron una vez fue mucho y amarillas muy pocas. Eso mucho tenía que ver con la concentración, con la intuición, con ese jugar ese segundito antes de que hoy se trabaja tremendamente. Pero bueno, pero cara sucia no, pero siempre decíamos que los defensores y los volantes de contención tenían que ser raspadores y eso. Yo creo que en Nacional hubo personajes como esos, que también muy queridos de parte mía, pero nosotros yo creo que el juego limpio siempre estuvo presente. Es que nos parece muy importante, como este podcast con Víctor Marulanda tiene 2 entregas, que sobre todo las nuevas generaciones entiendan al Víctor jugador. Claro. Porque hay mucha gente que todavía no se preocupa por conocer bien la historia del club y no tiene muy claro eso. ¿Cómo era ser pareja de central con Andrés Escobar? Mire, yo llegué de los Juegos Olímpicos, Giovanni Cassiani salía para el América, ya Hernán Gómez había definido, me había dicho que yo iba a ser el titular, porque en los Juegos Olímpicos, dentro de todo lo que nos fue mal, me fue bien, de manera particular. Entonces, digamos que tenía esa posibilidad, entonces yo disfruté jugar con Andrés todo el 92, segundo semestre, todo el 93 y hasta que lo mataron. Es decir, 2 años. De los cuales Nacional fue semifinalista de Libertadores. Jugaste esos partidos, ¿sí o no? Y lo que ocurre en el 93. Bueno, pero ¿cómo era? Con Andrés, lo primero era que, a ver, personalmente era a ver, si la gente lo conocía desde lo futbolístico y lo llamaban como lo llamábamos el caballero. En la otra faceta, pues era mucho más, pero era mucho más. O sea, el camerino, él era una persona que tenía la capacidad. Yo creo que él no era de pronto consciente de decir, yo voy a hacer esto y la gente me va a seguir. Pero él tenía esa capacidad de hacer algunos comentarios o llegar con cara de lo que sabemos, o llegar con una sonrisa y poner a todo el camerino en la tónica con que él andaba. Entonces, primero, una persona completamente respetuosa. O sea, yo ahorita que estaba hablando con Sachi, con su hermano, y es una familia completamente extraordinaria. Y cuando yo digo extraordinaria es que los valores y principios, y conocí a su papá, y conocí a su hermana. Entonces, Andrés era como juntarlos a todos. Okay. Y Andrés, bueno, me tocó muchas concentraciones con él. Y dentro de eso, las 2 novias de los 2 terminaron también siendo amigas. Pamela y la novia tuya. Sí. Pero digamos que para decirles que lo disfruté. Lo disfruté era porque, pero no solo por Andrés. Con Andrés era porque era el bastión, por el que era capo, porque me hablaba, porque pues, todos conocíamos desde lo futbolístico. Entonces, yo miraba para un lado y miraba a Andrés. Yo miraba para el otro y miraba a Chonto. Y si tenía muchos problemas con el balón, miraba a Reneguita. Entonces, pero te faltó una. También mirabas para el otro lado, estaba Diego León Osorio. No. O miraba para adelante, estaba y Leonel, Parra, Chicho, Alexis. Entonces vuelvo y te digo, yo creo que yo fui un bienaventurado, un bendecido de poder tener ese entorno. Cuando yo cuento la historia, yo digo que yo tenía agentes protectores y mis agentes protectores eran mis compañeros, porque para mí era, entonces yo tenía que jugar fácil. Yo no me podía complicar, porque miraba para allá y le podía tirar el balón como sea. Chonto tenía una delicadeza para controlar
Andrés, pues todos sabemos. Los volantes, Chicho o Chicho, cualquiera de los Chichos era tremendamente buen jugador. Y si tenía mucho problema, el pasecito de seguridad a Reneguita. Reneguita me mataba el ojo, yo me metía atrás y ese salía a loquear por allá. Entonces, era una cantidad. Qué belleza. Entonces esta vaina, yo cuento esto, pero vuelvo y te digo, hay jugadores anclas. Yo no era jugador ancla en ese momento. Más adelante luego sí me convertí en jugador ancla. Anclas son los jugadores que son capaces de soportar estructuras o equipos. Entonces yo sí tuve alrededor anclas. O sea, gente que yo era... Y que en ese momento pues el mercado del fútbol colombiano no estaba abierto. Entonces estos jugadores no se fueron para el mundo. Pero yo te digo, todos los que yo miraba alrededor era para que fueran mundialistas y se fueran a recorrer el mundo. Ya luego Faustino nos abrió el campo en el 92 y lo que sea. Pero todos estos personajes eran... Entonces yo estaba alrededor de jugadores ancla. Yo de verdad, con Juan David hemos hecho muchas tertulias con anclas de esa generación, Chonto. pero es la mejor descripción y más bella de lo que fue ese equipo, la acabo de dar Víctor Marulanda en toda la disertación que hizo Juan. Claro, no, y además de cómo llega Víctor justamente en medio de esa juventud, en medio de su inicio de carrera, a estar rodeado con Mire, hay temas. Primer consejo. En la mesa estaban, y en estos días me encontré con Juan Jairo Galeano y ni se acordaba. Una belleza, Juan Jairo es lo una más... belleza. Pucha, le provoca a uno es darle besitos. Sí. Tengo mi mujer y me gustan las mujeres, pero Juan Jairo, Sí. ese Yo adhiero a ese comentario. Es una ternura. Ese es otro extraordinario de la vida. Y en la mesa estaba Andrés, Juan Jairo y JJ Carmona. Estaban en... esa concentración fue en el balcón. ¿Se acuerdan? Claro, el famoso video del bus, que va llegando un bus de servicio particular. Y yo llegaba y como yo iba y venía, yo a veces no me concentraba. Entonces iba para allá y me le sentaba y a aprenderle. Y me acuerdo palabras de JJ, palabras de los dos JJ y de Andrés, que todavía las recuerdo mucho. Yo era de pronto muy tímido al principio. Ahorita intento no ser tan tímido, pero en ese momento ellos me dijeron, Víctor, cuando hables, que te escuchen. No hables por hablar. Yo sé que aquí no puedo decir palabras, pero No, las puedo decir, lo que me dijeron era, no hables huevonadas. Cuando hables, que te escuchen. Entonces, eso fue hace no sé cuánto tiempo. Y hoy todavía me acuerdo de ese café, pero me acuerdo es por esos tres personajes. Porque llegaron, es como con un afecto y con un cariño que te dan eso, que al final eso es lo que uno tiene que agradecer después de, no sé, 30 años. Cuando hable, que lo escuchen. No hable, güey. Sabiduría total. Víctor, desde la experiencia que ya has recorrido con Atlético Nacional, pero lo que viviste en esa época, ¿por qué se ganó la Libertadores del 89? Siempre haces un análisis, y ahorita lo iniciaste, de lo que fue Pacho Maturana, pero también enlazas mucho a Andrés, y ahorita eso se enlazaría con lo del 2016, pero particularmente la del 89, ¿por qué se ganó? Mira, yo creo que se gana primero hay unos procesos que hay en el deporte, en la vida, en todo. Lo primero, la selección del talento. Yo creo que Pacho, Bolillo, ellos fueron muy asertivos a la hora de confeccionar, de diseñar el equipo. Y lo otro es ese proceso formativo que se tuvo a nivel de ese equipo. Ese equipo llegó a un momento en que era muy fuerte, muy sólido. Y se ha hablado mucho, que estuvo Juanito, Pedrito, Martín, alrededor de ese camerino. Pero yo te lo digo yo que lo viví. Entrenar ahí era un disfrute total. Y no solo por lo que uno aprendía del método que tenía Pacho, del método que tenía Bolillo, del método que tenía Juan José, del método que tenía Hugo Gallego, que era un aprendizaje total reconocido a nivel mundial en su parte técnico-táctica, sino por los personajes que había. Entonces vuelvo y le digo, yo miraba a Pacho, haga de cuenta que era el jovencito del niño que
pues que uno como que chorreaba babas porque era un personaje que yo al menos lo veía como tan grande. Y que se lo escuchabas a tu papá y a los amigos de él en las tertulias. Entonces, mire, lo primero, en ese camerino no se miraban a los entrenadores, se admiraban a los entrenadores. Entonces póngale la palabrita D, o sea, póngale la letra D. Ahí hay un tema de admiración total. Entonces, con eso vos empezás a construir. Lo otro es el talento, o sea, el talento y ese talento cómo se juntó para que al final esas inteligencias fueran demasiado generosas. Entonces ahí era lo que uno decía, aquí 1 más 1 no es 2, aquí termina siendo 10. O sea, la sumatoria de las personas era un tema de un crecimiento exponencial. No solo por el talento, sino por los entrenadores. O sea, todo lo que me podría quedar acá mencionándoles 10, 12 cosas que tienen que ver con temas de aspiración. Llegó un momento en que Pacho dijo, yo creo que vamos en dirección a esto. Y se empezó a generar un momento en que, bueno, y lo otro, les digo, era ese crecimiento de los seguidores de Nacional, que eso tiene un peso muy importante. La afición, la hinchada. Entonces uno ya miraba cuando salía a muchas partes que el segundo equipo, después del equipo local, era Nacional. Esa identidad se la dio la Selección Colombia, porque era la Selección Colombia quien daba el reconocimiento digamos, por ejemplo, a un Jaime Arango o a un Bendito Fajardo, ¿cierto? Pero eran supremamente buenos jugadores. Y lo otro que yo digo es que Nacional en esos jugadores tuvo la esencia de la calle. Del barrio. Potrero. Y yo por ahí dentro de ese libro hay algo que dice del tablero al potrero y del potrero al tablero. Y es la manera como estos chicos nos mostraron cómo la calle te enseña. ¿Quién le iba a enseñar a gambetear a Jaime Arango? No. Ese es un espectáculo. Claro. Tomar decisiones a el Bendito Fajardo. Bendito se metía yo digo, pucha, este man, por estos recovecos que se metió y salía. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay una sumatoria que al final vuelvo y le digo, ahí no era 1 más 1 es 2, ahí terminaba siendo un tema exponencial. Me adelanto un poquitico a la segunda parte del podcast. De esos 2 elementos que ahorita mencionaste de la Copa del 89, ¿cuántos se replicaron en el 2016? ¿O también se dio ese 1 más 1 es 10? ¿O qué? Yo creo que por lo menos 8. 8. Hubo uno que yo no hablo y era la nómina aquí fue muy estable. 89. 89. Aquí en el 2016 era un poco más inestable, pero por el mercado. Ok. Pero recuerde una decisión que se tomó que incrementó mucho la nómina y era dejar jugadores ancla. Porque claro, lo que aprendí o lo que aprendimos acá, pues en parte había que replicarlo acá. Entonces, ¿ustedes creen que no llegaba cada 6 meses invitación para que Franco Armani se fuera? Enríquez. Todos. Mejía. Pero eso terminaba en la pelea con los representantes, incrementando la nómina. El valor de la nómina, es decir, claro, los salarios. Y yo creo que ahí hubo al final un tema pesado para el club, pero para poder ir por lo que queríamos, por ese camino que nosotros diseñamos para buscar la gloria y lograrla, había que tener estos jugadores. Entonces, ahí hubo otros jugadores. Entonces, se menciona poco, por ejemplo, un jugador como Pacho Nájera. Pacho Nájera fue muy importante en el logro por el trabajo que él hacía en el club. Hablando desde el liderazgo. Diego Arias. Diego Arias, o sea, gente que en estrategias del hacer eran la campeones. Estrategia del hacer. Sí. Si nos puede ampliar un poquito de eso. No. Es que no me gusta cuando el oyente se queda con una frase interesante y me gusta que usted se la explique y la profundice un poquito más. Exacto.
cuando uno planea y normalmente yo planeo con números, pero la planeación se desarrolla con estrategias. Ya luego vino una tendencia y son las famosas estrategias del hacer y son las de la ejecución. Entonces, normalmente todos planeamos al 100%. O sea, todo ponerlo en un papel es muy fácil. Llevarlo Vaya y llévelo, pero ponga aquí en el numerito ejecución 100%, que es lo que yo les digo de responsabilidad extrema. Cómo comenzar la tarea y cómo terminar la tarea. Al 100. Y al 100%. No al 90, no al 70, no Esa al 60 no. y tanto, Entonces, esas estrategias del hacer, porque también hay esas estrategias de planear. Pero de por sí el latino y sobre todo el colombiano en la ejecución es muy flojo. Nos cuesta. Claro, Nos cuesta ejecutar. claro, pero mira, yo te digo una cosa. Entonces, aquí habían unos personajes 89. ¿Quién le va a decir no al trabajo de Leonel Álvarez? En el trabajo era Chicho Pérez. Gente que era camellado, pues camellado. Chonto Herrera. Andrés Escobar. Gente que hacían doble turno y le decían al preparador físico, nos vamos ya para el gimnasio para seguir fortaleciendo. En esa época. El gimnasio tenía Sí, unas el combinaciones. gimnasio, claro, unas condiciones un poco primitivas ahí. No, pero ¿Combinaciones de qué tipo? No, ya dígalo, hermano. Había que ver qué tipo de variables. Ya teníamos que ir porque por allá. Ya suéltela. No. Yo pensando que eran los suplementos Sí, o algo así. claro, que las máquinas cosas. No. Eran unos aeróbicos distintos. pero se trabajaba mucho. Ok. Pero digamos que aquí habían estos jugadores que en el hacer eran tremendamente responsables. Y si me voy acá, exactamente después de tanto tiempo, encuentro con otros jugadores que fueron los que cambiaron la cultura deportiva del club. Empezando por Juan Pablo. Y cuando digo la cultura deportiva del club, ¿usted cree que el centro de alto rendimiento se hace por qué? ¿Por iniciativa de quién? De Juan Pablo, creo. De los jugadores. De los jugadores. Bueno. Pero era un sueño tuyo. No, claro. Digamos que sí, pero yo aquí no voy a decir que es mío, porque sería un tema. En el plan era de Víctor. Que ahí de pronto me adelanto a la segunda parte, pero claro. yo conozco una historia donde se hace un sacrificio de unas cosas por otras. Oh, claro, y casi nos vamos para el descenso. Se gastó una plática en jugadores. Que en un momento, yo creo que por allá quedamos. El último fue Medellín y nosotros fuimos penúltimo porque en ese momento necesito y bueno, pero esa historia la vamos a en la siguiente hora. Adelante. Pero te digo, estos personajes fueron los que nos enseñaron a cambiar o nos mejoraron la cultura deportiva. Entonces, contratamos a Juan Pablo. Al día siguiente, recuerden dónde está fútbol formativo en la sede del club, que hay ahí como un gimnasio pequeño. Ahí había, yo no voy a la sede hace más de un año, o hace por ahí 8 meses, pero yo creo que ahí todavía está el gimnasio pequeño. Entonces, ese gimnasio era el del equipo profesional. Yo madrugaba 5:30 de la mañana, hacía mi deporte, me bañaba y esperaba que llegaran los jugadores, 7:30, 8:30, 9. Yo ya había hecho mi deporte, Contratamos a Juan Pablo Ángel. Creo que la presentación de Juan Pablo, si mal no estoy, fue en Marllantas. Sí. Creo. Al día siguiente veo yo un carro blanco, grande. ¿A qué hora? Yo llegué a las 5:30 y ya el carro estaba. ¿Sabe qué me imaginé? Que iba a llegar el doctor Antonio Ardila y que habían mandado de pronto gente a verificar la seguridad. Seguridad y todo esto. Entonces digamos que cuando, ¿a quién encuentro allá? Juan Pablo Ángel. Entonces mire que esa es una estrategia del hacer. Ese es el hacer. Él ya lo tiene en su ejecución. Sí. Segundo día, plan. Tercer día, en plan. Y empezó a llegar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todo el mundo y eso se quedó pequeñito.
En ese momento, ¿quién estaba? Estaba Juan Carlos Osorio. Sí, el profe Juan Carlos, 2013. Y con Juan y su metodología, Juan Pablo y su metodología, porque estos son, metodológicamente, esos dos son brillantes en sus métodos. Hay métodos cuantos entrenadores hay en el mundo. Y para mí hay métodos cuantos personas que saben del fútbol Hay en el mundo. hay en el mundo. Entonces, sí, que la metodología española, que la portuguesa, no. Cada uno es particular. Pero sí, nos fuimos sobre una marca que conocía a Juan Pablo, que conocía... bueno, entonces se empezó a generar y se empezó a quedar ese gimnasio pequeñito. Y entonces empezó Juan Carlos a decir, bueno, centro de alto rendimiento, Juan Pablo tenía sus contactos en Estados Unidos y nos fuimos por un método, por Exos, y de ahí llegó ese tema. ¿Qué había que hacer? Algo similar y parecido como cuando hicimos la sede deportiva. La sede deportiva, me acuerdo que yo llegué a la junta directiva y les dije, señores, necesito que, no quiero que yo ya era presidente en ese momento, que el gerente deportivo esté padeciendo lo que me tocó a mí en su momento, que yo me levantaba a las 5 de la mañana, estaba lloviendo y no había cancha. Que llame, busque. Porque no prestaban en las periferias, pues. Tabaco, Renault, Los de siempre. Pasa, perdón. Y yo decía, pucha, no puede ser. Entonces, uno de los miembros de la junta me dijo, Víctor, haga una estrategia y ahorre el 10% de todo lo que ingresa en el club y empiece a tenerlo de guardado. ¿Ustedes se acuerdan de Javier Darío Cardona? Sí, claro. Sí, claro. Javier, entonces hablé yo con Javier y le dije, Javi, ayúdame con este tema. Y empecemos a guardar ahí. Eso estaba hablado o solicitado por la junta directiva para luego ir a solicitar pues, el lote donde actualmente está el club. Y entendiendo y sabiendo que había una persona, pues, de toda, pues, el dueño, el doctor Antonio, con Nacional, el amor y el cariño, yo decía, pucha, aquí hay que... Pero en ese momento el doctor no era tan cercano, digamos, al club. Era cercano, pero no era como en el último tiempo, Sí. como nuevamente está, que es permanentemente ahí. Era la junta directiva. Yo tendría en ese momento 2 o 3 reuniones con él presente, pero creo que ahora está siempre presente. Entonces, en ese momento fue muy importante, tanto el doctor Francisco Piña, ¿se acuerdan? El doctor Esteban Córdoba, a todos ellos, que les dijimos, mire, ahorramos esta plata. ¿Sabe qué alcanzó con esa plata? Hacer el cerramiento. No más. Del lote. Creo que solo alcanzó para el cerramiento. Para decirle que me acuerdo que en una de las reuniones que llegó el doctor Antonio, él dije, comiencen, que no los vamos a dejar tirados. O sea, comiencen y aquí. Y sobre todo, pues, ustedes saben el compromiso tan grande, porque en esto, ojalá que hayan gente como la organización Ardila en muchos más equipos, para que el fútbol crezca y tenga una dimensión diferente. Tengamos un producto Colombia de fútbol muy diferente. Mejor. Muchísimo mejor, pero bueno. Digamos que ahí empezó el tema y el centro de alto rendimiento sale porque los jugadores, porque una persona, luego Pacho Nájera, Arias, todos estos empiezan a jalonar todo. Ahorita les cuento la historia del capitán, de Alexis, por qué llegó hasta dónde llegó y quiénes le ayudaron a llegar allá. ¿Quiénes eran los escuderos? Entonces, ese tema del centro de alto rendimiento sale porque para mí los jugadores nos mostraron un camino y tomamos la decisión de ir a hacer ese centro de alto rendimiento. Víctor, antes de cerrar, desde afuera en este momento, porque, bueno, no sé qué tanto estarás enterado de lo que pase actualmente en Nacional, dirigencialmente o administrativamente. ¿Cuántos de esos factores que ahorita mencionaste de la Libertadores 89-2016 ves ahora, camino a la tercera, a ese sueño que no sabemos cuándo se va a dar, pero que vos desde afuera digas, bueno, ya detecto esto y esto? Mira, yo he sido muy respetuoso. Yo veo un gran presidente,
veo a un director deportivo que lo conocí. Nunca hablamos, pero lo conocí. Cómo trabaja Gustavo. Entonces yo creo que ahí hay dos pilares muy importantes. No te hablo de la Junta porque la Junta siempre ha estado apoyando. Entonces es como un tema muy repetitivo, al menos del momento que yo estuve. La gente, pues el doctor Miguel, todos colaboradores con el club totalmente. Entonces ahí uno dice, esos tres, mientras que esos tres ya es venir y hacer lo demás. Entonces ahí yo creo que en algún momento para mí se perdió la escucha del club. Yo creo que ahorita nuevamente están escuchando. Pero vuelvo y le digo, uno a veces con tantos problemas que tiene al interior del club, uno no ve más de 1 metro. Porque es problemas y problemas y problemas y problemas y problemas. Entonces uno se dedica más a la parte táctica y operativa que a la parte estratégica. Yo creo que hoy, de la manera como ha crecido exponencialmente el club, con la cantidad de gente que hay, yo creo que ahí está la gente muy definida en lo estratégico, lo táctico y lo operativo. Entonces yo creería que hoy, por el camino que van, es muy buen camino. Me devuelvo, porque ya me chulearon 2 temas de la segunda hora dentro de mi planificación, pero quiero volver otra vez como a la nostalgia, que es lo que nos compete para estos últimos 15 minuticos. De la Liga 91, 94 y 99, que ganaste, Víctor, como jugador de Atlético Nacional, ¿cuál te llenó más y cuál tenés como un sabor como de disfrute y de añoranza que le contás a tu hija o a las personas allegadas a vos en tus recuerdos? Porque el 94 obviamente tiene un factor durísimo, pero el 91 hacía 10 años no éramos campeones de liga. El 99 también después. El 91 el primer título de la organización Ardila Lule, etcétera. Con Luis Fernando al mando, entonces, que es tu papá. Hablemos de la primera. Equipo rojo al frente. América del Cali. Luego equipo rojo al frente. Medellín. En el 94. En 99 equipo rojo. Vallecaucano. Pero en el que estuve los 90 minutos fue en el 94. Ajá. Entonces ese tiene un sabor muy, muy diferente. Porque lógicamente ese año fue además, dentro de la historia, uno de los años que más nos marcó. Atlético Nacional. Le digo porque recuerden algo que le tocó vivir a nuestro entrenador. ¿Usted no se acuerda? A Juan José Peláez, la muerte de su novia, si no estoy mal, o esposa. Y eso lo golpeó, pero Juan nos mostró un camino de tenacidad, resiliencia, de berraquera, de resiliencia, porque siempre nos tuvo, pues, esa situación en manos de otro. Yo creo que eso no hubiera tenido buen camino. Juan nos mostró un camino. Luego, recuerden del momento más duro que ha tenido el club. El club ha tenido, para mí, 2 momentos muy duros por la pérdida de personas. Fue la muerte de Andrés. Sí, por supuesto. Yo le digo, fue un tema muy, muy, muy complejo para todos. Pero ese momento nos ayudó a seguir en la búsqueda de ese título. Entonces yo creo que se consigue el título con el gol de un jovencito que está saliendo, que también nos muestra un camino al interior del camerino. Entonces acá simplemente no es decir, no, es que el gol de Juan Pablo. No, lo que nos estaba enseñando Juan Pablo, siendo un niño, a todo el camerino. Son cosas que uno dice, pucha. Siempre Víctor ve más allá de lo que uno vio en el momento. Tal cual. Uno vio el pase de Aristi y la definición de Juan Pablo, pero mire lo que nos da él, ¿no? Juan, y luego, si nos ponemos a revisar, ¿por qué fue tan exitoso? La disciplina, por el compromiso. Juan tenía un compromiso excepcional. Entonces eso hacía que él, hoy por hoy, sea un gran empresario, facturó más que todo el mundo. Así de sencillo. ¿Pero por qué? Por el trabajo.
porque él sabía qué tenía bien y qué tenía mal. Desde que estaba en Selección Antioquia. Completamente. Porque es que él, desde que llegó, él pedía a su entrenador que llegara más temprano. ¿Sabe cómo lo llamábamos? Cuéntelo. Eso yo creo que no lo... Si lo cuento. Sí. Intensidad. Intensidad, Ángel. Ustedes se acuerdan que las peladas decían, este como es de intensa, Sí, o sí, este sí. como es de intenso, no sé qué. Nosotros le decíamos, pero se lo decíamos con un cariño, Claro. porque él vivía tan responsablemente, él vivía tan disciplinadamente, que él vivía en una intensidad muy superior a la de todos nosotros. En ese momento le decíamos, esta intensidad, pero mire hasta dónde llegó. Eso es un ejemplo para todo el mundo. ¿Por qué se perdió la Libertadores del 95? Y ahí tenés un cuento bravo. Claro, un que, tema que personal. te pega duro, pero ¿qué? ¿Qué te dejó de enseñanza eso? Y dale el contexto, obviamente, a los oyentes y televidentes de la tertulia del podcast. Hablar del año 95, otro año duro. Duro, pero momentos muy gratificantes. Ujú. Eliminar a River en el Allá. Monumental es una belleza, Una cosa- es una cosa Con el loco espectacular. haciendo sus vainas. Sí, eso es. Y luego me encuentro con el uno y con el otro pues de River, con el muñeco Gallardo, con el otro. ¿Y qué te han dicho? No, le dije chao. Pero hablando luego, porque mire la vida y mire cómo un camerino tiene que ser emocionalmente responsable. Y cuando digo emocionalmente responsable es, mire, cuando estás en esta semana y a la siguiente semana, yo estaba viviendo uno de los momentos más duros familiarmente. Encontrar a mi mamá casi llorando. Una mujer que era Ujú. una roca. Era un vidrio de estos, era una mujer durísima. Con un amor grande, pero durísima. Y yo, wow. Y hacía un año habían matado a quién. Andrés. Y por ahí venía la vuelta. Entonces Juan José no se quedó callado y dijo, no, yo esto lo voy a mencionar públicamente, pero entonces, pues claro, 94 autogol, 95 autogol. Entonces digamos que aquí era emocionalmente, ¿por qué te digo? Porque uno vive unos momentos difíciles, complejos. Yo recibí un cariño y un afecto del camerino y yo pensé que cuando me ponen a jugar la final aquí, Acá. la gente Con muy, vos. muy querida conmigo. Y coreaban tu nombre y todo. Claro, entonces ese Marulo se Ajá. sintió más duro ese día, entonces yo decía, pucha, la gente es extraordinaria. Entonces ese año fue muy duro, fue un momento en que ya llegó en mi carrera, llegué, porque claro, llegar uno a la final era un tema, pues, recuerden que ese equipo era la cola del 89. Ujú. Si ustedes se ponen a mirar lo que había sucedido con ya aquí habría una mixtura. Jugadores grandes, Pues quedaba de eso, estabas vos, estaba René, estaba Chonto, estaba Alexis pero si vamos a mirar de los que jugaban, y Aristi. habían 3 y 4 nomás. Del 89. Entonces, recuerden que aquí, lógicamente, ya uno viendo aquí, la tuvimos ahí. Y recuerden que aquí también hubo temas que en ese resultado lo pudimos haber también volteado. Obviamente Gremio era Gremio, La Gremio. porque uno hablar de Gremio en ese momento era hablar de Gremio, hablar de Sao Paulo en ese momento era hablar de Sao Paulo. Sao Paulo de Tele, el gremio No, de Scolari. Sao Paulo era el mejor equipo del mundo en ese momento, pero luego Gremio era otro equipo de los top en el mundo. Entonces, yo digo que son de esas historias que uno cuenta, pero la cuenta como con ese sinsabor. Primero porque hice un autogol y lo cuento y miro a la cámara y pues es un tema que ya uno, no es que lo disfrute, que fue tal el dolor ver a mi mamá tan Pero triste. ¿qué fue lo que pasó ahí con lo de tu mamá? Para contarle a la gente. Llamaron 2, 3 veces amenazas de muerte. Entonces en su momento me tocó cambiar el carro, me tocó irme a vivir. Y con el hecho de Andrés Fresco No, todavía. por eso. Claro, Me es tocó que- irme a vivir donde una tía.
Entonces fue un tema muy aburrido, pero vuelvo y te digo, lo que yo sentí en ese momento del autogol, un frío total, absoluto. Y lo veo todavía por ahí. Yo me meto a veces a ver a YouTube y yo digo, pucha, y estoy pensando, yo en ese momento, ¿por qué tomé la decisión de anticiparme tanto? Recuerde a quién me tocaba marcar en ese momento. ¿Yardel o Yardel, cierto? O Paolo. Yardel. Paolo Núñez, Yardel. Yardel. Y recuerde por allá el monito Núñez estaba en tan Su plenitud. enloquecido, bailándonos a todos. Pero tomé la decisión de anticiparme porque si yo iba al mano a mano, a ver, los dos primeros balones, hablando desde el juego, que vienen frontales, Yardel me saca 5 cabezas. Entonces uno, cuando está dándole la lectura al juego, yo digo, aquí no voy a ganar. Recuerden quién era mi compañero de saga. Edgar Cataño, ¿no? Y Foronda. Y por Francisco Foronda, sí, señor. Entonces yo simplemente le digo a Foro, cuando vaya el balón directo, Foro era más largo que yo, más aguerrido que yo, tendría esa situación. Yo le dije, Foro, cuando venga frontal, yo agrando y vos vas. Y Foro, pues, ustedes saben cómo era Foro. Foro ese era con todo. Pues, digamos que nos la arreglamos y fueron decisiones que uno toma, que la gente afuera no se da cuenta. Yo digo, aquí no voy a ganar, me vengo para atrás, pongo ahí, listo. Pero aquí ya pues no es que, porque ya es una pelota quieta que viene larga del portero y yo puedo hacer este juego, pero aquí en el balón jugado, pues yo dije, si viene el balón alto y tiraron el balón por debajo, le quiero pegar yo con la izquierda, me hizo un pique, le pegó acá y se la puse al segundo palo al loco. Entonces digamos que ese momento fue duro, tremendamente complejo, más por la parte familiar. Quedé tranquilo cuando jugué el partido que aquí no pudimos superar a Gremio y eso obviamente ha marcado. Hay mucha gente que ni se acordaba de eso, ni se acuerda de eso. Y yo cuando voy por ahí a hablar de temas, a empresas, yo cuento mi historia y a veces comienzo la charla con el autogol. Es que todos tenemos derecho a fracasar. Todos. ¿O quién no ha fracasado? El tema es cómo salir de ahí. Entonces simplemente ahí fue un fracaso o fue una derrota. Yo no sé pues ahí ya si fracaso, pero yo logré salir y sentí un espaldarazo de la tribuna y sobre todo de mis compañeros y del cuerpo técnico. Víctor, para terminar la última, ¿cuáles recuerdas como tus partidos más memorables como jugador? 1 o 2, que vos digas, ya la rompí. Primer partido contra Millonarios en Bogotá, figura. El debut. El debut. Jugué de zaguero, jugué de volante. Iba de suplente, se lesionó. No me acuerdo quién se lesionó y entré y terminé. O sea, pero se lesionó rapidito y me tocó jugar y figura. Contra ese Millonarios. Que fue campeón de esa liga. Y Guarán, de todos ellos. Ese es un partido. Otro partido contra América, que fui reconocido como el mejor jugador. Estaba Pipa de Ávila, estaba el entrenador actual Polilla. del América, Polilla, estaba otra vez Pimentel ahí en ese equipo. Hubo un partido que la gente disfrutó mucho contra América. ¿Se acuerdan cuando se fue para Europa? Reneguita, Leonel Álvarez, Pacho Maturana. Sí, el pibe. Y aquí se quedó el segundo equipo. Nos llamaban el equipo de las verruguitas. Así se llamaba ese equipo. No sabía eso. Sí. Pero ¿ustedes se acuerdan de Calito Jiménez? Claro. Sí. Tatuna le dio un baile a Pimentel. No, espectacular. Entonces, éramos los jovencitos, nos quedamos acá, no viajamos allá, le dimos un baile a la América. Entonces, esos son partidos que uno recuerda mucho. Bueno, yo creo que ahí están. Y Bueno. contra Medellín cuando fuimos campeones acá también. En el 94. Juan David, yo creo que ha sido también una cátedra como esas que ya tenemos acostumbrados a nuestros oyentes. Sí, llegamos al final de esta primera entrega con Víctor Marulanda. En la segunda hablaremos de la época más gloriosa de la historia de Atlético Nacional, donde él fue figura fundamental como directivo y cabeza
visible. Agradecerles a todos. Juan David, muchas gracias. El placer, como siempre, es de nosotros acá estar compartiendo con estos grandes personajes. Y Víctor, nos vemos entonces en la siguiente entrega. Dale, vamos con todo. Muchas gracias.